¿Qué tal, familia de Iglesia Amistad? Les saluda el pastor Arturo Vargas y es una bendición tenerlos a todos ustedes conmigo en una semana más de grupos pequeños de camino a la recuperación. Estamos en el quinto principio, un principio muy importante, y el día de hoy estoy muy contento por la enseñanza que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios algunos principios que se repiten de una forma o de otra, es una ayuda para nosotros para comprender y entender que realmente estamos mirando la Biblia de la forma correcta. Es decir, la Biblia no se contradice. Al revés, usa diferentes textos para podernos mostrarnos el mismo principio una y otra vez. Déjame decirte hacia dónde vamos. Primero voy a mencionar la bienaventuranza que tenemos de esta semana y el principio del cual corresponde esa bienaventuranza. La bienaventuranza dice así, Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces el principio diría así: me someto voluntariamente a todo cambio que Dios quiera hacer en mi vida y le pido humildemente que remueva los defectos de mi carácter. Este es el principio que estamos viendo, la bienaventuranza número 5 y el principio número 5. Recuerden que estamos nosotros siguiendo a Jesús en el Sermón del Monte. Estamos mirando los principios del Sermón del Monte y él empezó el Sermón del Monte dándonos principios para la sanidad, para la recuperación, para vivir felices en esta tierra. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a mirar una historia que está en Génesis capítulo 31 y Génesis capítulo 32, que es la historia de Jacob. Y en esta historia voy a enseñarte los 5 mismos principios que están en las bienaventuranzas. Vamos a mirar cómo las bienaventuranzas y esta historia del Antiguo Testamento en verdad corren paralelas. Se pueden mirar los dos principios y entonces podemos nosotros vivir con la seguridad de que estamos siguiendo la palabra de Dios. Vamos a mirar los 5 principios que hemos mirado ahorita y los 5 principios que Dios usa para cambiarnos, para ayudarnos en nuestra sanidad, para ayudarnos en nuestra recuperación. El primer principio es la etapa del conflicto. Es la etapa del conflicto. Dios usa los conflictos en tu vida para llamar tu atención. Sea que sean conflictos financieros, conflictos de salud, o conflictos relacionales o conflictos espirituales. Pero Dios usa conflictos en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Llegamos a un momento donde nos damos cuenta que este conflicto simplemente nosotros no lo podemos resolver. Hablando de la vida de Jacob, la vida de Jacob se puede resumir en una sola palabra, la palabra conflicto. Jacob tuvo conflicto desde el momento en que nació. Él venía agarrado de la pierna de su hermano cuando sale del vientre de su madre. Está luchando por ser el primero en salir del vientre de la madre. Y de hecho le ponen por nombre Jacob, que significa suplantador o manipulador. Significa una persona que hace engaños o que engaña, que miente. Lleva su nombre, en su nombre pues va escrito parte de su carácter, ¿no? Jacob tuvo problemas con su hermano, tuvo problemas con su suegro, tuvo problemas con sus cuñados, tuvo problemas con su esposa, tuvo problemas con todo mundo y obviamente el mayor problema que él tuvo era con Dios. Vamos a mirar en Génesis capítulo 31, versículo 1 y 2. Vamos a mirar dónde está Jacob. En este momento Jacob tiene un conflicto con su suegro. Él se ha casado con sus 2 hijas, con Raquel y con Lea, y sus cuñados ya no lo están viendo bien. Y Jacob se da cuenta que también su suegro ha cambiado con él. Mira la historia. Génesis capítulo 31, 1 y 2 dice: pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. En este momento Jacob se da cuenta de la envidia que tienen sus cuñados por él, se da cuenta que también su suegro ya no lo trata como antes, y entonces Jacob decide independizarse, moverse de donde estaba con su suegro. Entonces en medio de la noche él se aleja, se va de su suegro, se separa, llevándose a sus 2 hijas porque estaba casado con ellas. Tenía 10 hijos, 2 esposas, un montón de ganado,
y sale. ¿Hacia dónde se dirige Jacob? Bueno, Jacob se dirige hacia su tierra. En su tierra, de donde él era originario, estaba su hermano Esaú, que ya estaba muy enojado con él porque le había robado la primogenitura. Así es que se encuentra en medio de dos opciones. Por un lado, si se queda donde él está, tiene problemas con el suegro, tiene problemas con los cuñados. Si regresa a su tierra, tiene problemas con su hermano. Lo que hace Jacob entonces es que envía a algunos mensajeros a su hermano para decirle: ahí vengo, ya voy a llegar, vengo de regreso, y lo envía con algunos regalos. Y este es el reporte de los mensajeros. Génesis capítulo 32, versículos 6 y 7. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Jacob en este momento no tiene un lugar donde correr, no podía escapar más. Toda su vida había estado engañando a un lado y al otro, había manipulado, había suplantado, había tomado lugares que no le correspondían. Pero ahora Jacob se encuentra en medio de dos grandes conflictos. Por un lado, su familia, el suegro, los cuñados, y por el otro lado está también su hermano. Y entonces Jacob hace lo que muchos de nosotros hacemos cuando nos vemos en un conflicto y que sentimos que ya no lo podemos resolver. Se acordó de Dios. Dice la escritura en Génesis capítulo 32, versículos 9 y 11. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Líbrame, pues tengo miedo. Jacob en este momento se da cuenta que está en medio de dos grandes problemas y él no puede resolverlo. Aquí es donde vemos el paso número uno. El paso número uno que hemos aprendido dice así: me doy cuenta que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer las cosas malas y que mi vida es incontrolable. ¿Sí? Si nosotros no llegamos a este punto, al punto de reconocer simplemente no puedo resolver mi conflicto, no puedo salir de esta adicción, no puedo salir de esta herida emocional, las cosas nunca van a cambiar. ¿Te acuerdas de la primera bienaventuranza? Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Familia, ese es el punto de partida. Dios bendice a los que llegan a un momento como el de Jacob. Reconozco que simplemente tengo un conflicto, tengo un problema, tengo un conflicto emocional, financiero, relacional, tengo un conflicto con la adicción que tengo y simplemente yo no lo puedo resolver. Ese es el punto de partida, ese es el momento donde comienza la recuperación. Tú y yo podemos seguir viviendo en negación y seguir diciendo: yo puedo resolver este conflicto, yo puedo salir de esta adicción, yo puedo vencer este hábito que tengo, yo puedo acabar con este carácter que está fuera de control, yo puedo terminar con el alcoholismo cuando yo quiera, yo puedo dejar de ver pornografía cuando yo quiera. Podemos seguir viviendo en esa negación o podemos simplemente, como Jacob, acordarnos de Dios y reconocer que no somos dioses y que necesitamos la ayuda de Dios. Regresamos a la historia. Jacob, ¿qué hace en este momento? Bueno, lo que hace Jacob es que divide su familia en dos. Una la hace cruzar el río y otra se queda del otro lado. Él sabe que su hermano viene con 400 hombres. Y tal vez está pensando: cuando llegue mi hermano, si no me ha perdonado o no puedo hablar con él, pues por lo menos nada más va a matar a la mitad de mi familia, la otra mitad se va a quedar a salvo. Pero ¿qué hace Jacob? Jacob no cruza el río, Jacob se queda ahí y entonces hace algo muy interesante y pasa del conflicto a la crisis. Esa es la segunda etapa. Fuimos del conflicto, ahora vamos a la crisis. Y en la crisis es cuando luchamos con Dios. La escritura dice así, Génesis capítulo 32, 23 al 25. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. En este pasaje nosotros sabemos por evidencia bíblica que este hombre con el cual Jacob estuvo luchando toda la noche es Dios. Hoy no tengo tiempo por el fin de la enseñanza de explicarte cómo es que Dios estaba luchando, pero sabemos que es Dios el que estaba luchando con Jacob.
¿Algún día estuviste luchando con Dios toda la noche? ¿Algún día estuviste luchando con Dios? Tal vez ni siquiera podías dormir de la preocupación que tenías, pensando, ¿puedo resolverlo o mejor busco ayuda? Tal vez mis habilidades o mi cuenta de banco o mis amigos o alguien me puede ayudar, pensando yo todavía lo puedo resolver. O tal vez mejor en verdad me humillo delante de Dios y acabo con esto y dejo que Dios controle mi vida. ¿Algún día has luchado con Dios toda la noche? Eso fue exactamente lo que pasó con Jacob. Y te digo una cosa, a Dios no le importa que tú tengas una lucha con Él. ¿Sabes por qué? Porque la lucha es un deporte de contacto, es un deporte donde se tiene que estar cerca. Y Dios, a pesar de los conflictos que nosotros tengamos, Dios prefiere que tú y yo estemos cerca de Él, que tengamos un contacto con Él. Eso es lo que Dios quiere. Porque déjame decirte lo siguiente, los problemas que tú tienes, los problemas emocionales, los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas relacionales, las adicciones que padecemos, las heridas emocionales, los complejos que tenemos, estas cosas, todas estas cosas son solo síntomas. El verdadero problema lo tenemos con Dios. Nosotros queremos ser Dios. Nosotros queremos controlar nuestra vida. Nosotros queremos ser los jefes. Nosotros queremos ser los que tomen todas las decisiones. Y ese es el gran problema. Este es el problema que nosotros tenemos. La raíz de todos nuestros conflictos está en el hecho de que nosotros queremos controlar. Nosotros queremos ser Dios. Y entonces, en un momento determinado, Dios dice, bien, perfecto, tú quieres ser Dios, quieres enfrentarte conmigo, subamos al ring, luchemos, tú y yo, cara a cara, juntos, uno con el otro, y veamos quién gana. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el fin? ¿Dónde se acaba la lucha? La lucha que se lleva a cabo, se acaba cuando un contrincante logra que el otro diga, me rindo. ¿Escuchaste bien? Me rindo. Y eso es lo que va a suceder. Cuando tú y yo luchamos con Dios, cuando nos subimos al ring con Dios y estamos luchando, Dios dice, está bien, voy a estar contigo, voy a hacerlo toda la noche hasta que finalmente tú reconozcas que no puedes salir adelante, que simplemente no puedes. Y ahí entramos entonces al segundo paso. Y el segundo paso dice así, realmente creo que Dios existe, que yo le importo y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Realmente creo que Dios existe, que Dios, yo le importo a Dios y que Él puede ayudarme porque Él tiene el poder para ayudarme. Es el momento en el cual nos rendimos y decimos, Señor, no son mis fuerzas, no son mis contactos, no son mis recursos, no es mi trabajo, no es mi buena salud o mi gran labia, no son los trofeos que he ganado, no son los logros académicos que he obtenido, no es nada de esto, eres tú, Señor. Eres tú el que me vas a sacar adelante. Entonces, primero pasamos por la etapa del conflicto, después la etapa de la crisis y viene la tercera etapa, la etapa del compromiso. En la etapa del compromiso, dice la escritura en Génesis capítulo 32, versículo 26. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. Esta es la etapa donde en serio queremos cambiar. Esa es la etapa donde le decimos, Dios ayúdame. Dios ayúdame porque mi matrimonio no tiene solución y yo no tengo una forma de salir adelante. Señor, ayúdame porque tengo esta adicción, tengo este hábito y no puedo resolverlo. Dios, ayúdame con mis hijos. Dios, ayúdame con mi salud. Dios, ayúdame con mis finanzas. Simplemente llegamos a un punto donde decimos, no podemos cambiar. Entonces, miramos el paso del compromiso. El paso del compromiso diría así, decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Dios pudo haber terminado esa batalla muy pronto y no tuvo que haber pasado toda la noche. ¿Por qué entonces Dios pasó toda la noche con Jacob peleando? Déjame decirte por qué. Porque muchas veces nosotros tenemos esos momentos de emoción. ¿Algún día te has sentido así de, hoy sí quiero cambiar? Llegas al servicio, llegamos a la iglesia, escuchamos una buena palabra, escuchamos algo que nos llama mucho la atención y nos conmueve, nos llega al corazón y decimos, hoy queremos cambiar, pero el lunes ya cambiamos de opinión, el martes ya cambiamos de opinión. Dios está
mirando y observando lo que realmente hay dentro de tu corazón. Él ya lo sabe. Dios ya sabe. Dios ya sabe cuando estamos actuando debajo de una emoción. Hoy sí quiero cambiar, pero ya mañana ya no. Dios sabe. El quien no sabe somos nosotros mismos. Por eso se requiere de una lucha, muchas ocasiones de toda la noche, para que nosotros miremos que realmente queremos. Que no es un berrinche, que no es una emoción del momento, que no es porque me sentí conmovido, sino porque realmente estoy cansado, tengo un conflicto y no lo puedo resolver. Tengo un problema y no puedo salir de esto. Tengo una adicción y no puedo superarla. Hay personas que vienen conmigo a la consejería, algún matrimonio que viene conmigo a la consejería y no es realista lo que ellos esperan. Ellos están esperando que yo les dé un consejo que alivie todos sus problemas que por 30 años ellos han creado. Es imposible hacer esto. Si tú vas a superar la recuperación, si tú vas a sanar, vas a recibir sanidad, liberación, vas a recibir recuperación, tienes que entender que esto se trata de un proceso y que tenemos que ser perseverantes y que tenemos que seguir trabajando poco a poco mientras vamos venciendo una a una las crisis que nosotros mismos hemos creado. Y entonces vamos del conflicto a la crisis, al compromiso, pero ahora vamos al cuarto principio, que es la etapa de la confesión. La etapa de la confesión. Es decir, admito que el gran problema no es mi esposa, que el gran problema no es mi esposo, que el gran problema no son mis circunstancias, que el gran problema no fue lo que yo viví en la vida. El gran problema soy yo. Yo soy el gran problema. ¿Qué pasó con Jacob? Regresemos a la historia. Jacob lucha con este hombre toda la noche. Y finalmente le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendices. Y esa es la respuesta, Génesis capítulo 32, versículo 27. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. ¿Por qué, si él es Dios, este hombre, por qué le pregunta su nombre? Él obviamente lo sabía. Pero cuando Dios hace una pregunta en la Biblia, no es porque Dios no la sepa. La respuesta, los que estamos ciegos de la respuesta somos nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando a una persona se le ponía un nombre, este nombre era como una marca, era una forma de señalar un área en particular de su carácter. Por ejemplo, el apóstol Pedro también no se llamaba Pedro, tenía otro nombre. A Pablo tenía otro nombre. Dios les cambiaba los nombres. En el Antiguo Testamento era todavía mucho más marcado en ese sentido. Jacob se llamaba Jacob, que significaba manipulador. Podría ser alguien que toma el lugar, un suplantador. Es decir, Dios le dice, confiesa quién eres tú. ¿Quién eres tú? Yo fui un adicto a las drogas. Yo tuve problemas de pornografía. Arturo fue un mentiroso, un engañador, un manipulador. Ese es mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál fue el nombre que la gente te daba? ¿Cuál fue el nombre que tú sabías que tenías? En este caso, Jacob confiesa, soy un manipulador, soy un suplantador. Estoy ocupando un lugar. He vivido toda la vida engañando a la gente, manipulando a las personas. Lo que él está haciendo, está dando el paso de la limpieza. El paso de la limpieza dice así: abiertamente examino y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. El punto es el siguiente. El cambio duradero, el cambio que va a permanecer con nosotros, es aquel que comienza con humildad y con honestidad. Este soy yo. Ese es quien soy yo. ¿Qué hace Dios con mi condición de pecador? ¿Qué hace Dios con mi condición de que soy un hombre violento, de que soy un hombre que está sujeto a vicios y a hábitos y que no hago bien las cosas? ¿Qué hace Dios cuando Dios me mira que estoy batallando con esta vida y que ha arruinado mi vida de muchas cosas? Bueno, lo que hace Dios es que llega a la quinta etapa, y esa es una preciosa etapa, la etapa de la conversión. Dios nos da una nueva identidad. Mira la escritura en Génesis 32, versículo 28 al 30. Dice la escritura: entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Dios le da un nuevo nombre
a Jacob. De los 12 hijos que tuvo Jacob, nacieron las 12 tribus y de ahí la nación de Israel. Israel ahora ya no se llamaría Jacob, se llamaría Israel, que significa príncipe de Dios. Dios le estaba dando a él una nueva identidad, una nueva conversión. Eso es algo interesante para nosotros. Ya no era el engañador, el manipulador, el mentiroso, el tramposo. Ahora era el príncipe de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos da esa conversión? ¿Qué pasa cuando llega la recuperación? Dos cosas según en esta historia. Miramos que Dios nos da una nueva identidad. Para el mundo somos los que engañamos, los que mentimos, los drogadictos, los alcohólicos, aquella persona que simplemente no trata bien a sus hijos, aquella mujer que vive en una depresión constante, en una ansiedad constante, en un miedo constante. Aquel hombre que se deja manipular por todos. Aquellas personas que no tenemos un valor o nos sentimos que nadie nos da a nosotros un valor, que nuestra voz no tiene ningún valor. Bueno, Dios nos cambia la identidad porque Dios dice, yo en ti veo un príncipe. Dios de ti ve una princesa. Dios nos da una nueva identidad, pero la segunda cosa que también Dios hace, y según este pasaje, es que Dios nos bendice. Dios nos bendice con su presencia, nos bendice con una esperanza. Dios nos bendice para una nueva vida a la cual vamos a empezar a vivir, porque de aquí en adelante nuestras vidas empiezan a cambiar. Somos completamente diferentes. Y aquí entonces me recuerdo de el principio del cual estamos tocando en esta clase. Y el principio diría así: me someto voluntariamente a Dios, a todo cambio que Dios quiera hacer en mi vida. Y le pido humildemente que remueva los defectos de mi carácter. Yo no soy quien yo solía ser. Arturo ha cambiado, pero tampoco he llegado a donde debo de llegar, porque Dios todavía sigue removiendo defectos de carácter, porque Dios todavía sigue cambiando ciertas áreas de mi vida. No soy perfecto. Y tal vez alguien diría, es que solamente alguien que tiene toda la vida resuelta debe de estar hablando la palabra de Dios, debe de pararse y vivir lo que predica, podemos decir. Pero si eso fuera, entonces ninguno de nosotros está calificado para hablar la palabra de Dios, ninguno de nosotros. Lo que hacemos es que vivimos bajo el poder de la gracia de Dios. No vivimos en pecado abiertamente, al revés. Abiertamente estamos deseosos de buscar de Dios. Y cuando nos equivocamos y cuando pecamos, nos arrepentimos. Buscamos a Dios porque ese es nuestro deseo. Y entonces podemos parar. Y aún a pesar de que no somos perfectos, podemos pararnos y hablar de la palabra de Dios. Porque no nos enfocamos en la perfección, nos enfocamos en el progreso. Mira lo que dice en Génesis capítulo 32, versículo 31. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rangueando. ¿Cómo sabes que has llegado a la quinta etapa, a esta etapa de la conversión? Porque Dios te da algo que vas a llevar contigo el resto de tu vida. Dice la escritura que a causa de la cadera él iba rengueando, él iba cojeando. Dios le pegó en el músculo, en el músculo más fuerte del ser humano. La razón por la cual el ser humano puede caminar en dos pies es porque este músculo nos sostiene. Es lo más fuerte que tenemos nosotros los seres humanos. Y ahí Dios lo tocó. ¿Qué significa eso? Bueno, significa primero que Jacob había huido de sus problemas toda la vida. Iba de un lugar a otro lugar, corriendo, manipulando, haciendo trampa, engañando, y salía después de ahí corriendo. Y Dios le está diciendo: Jacob, ya no más vas a correr de tus problemas, los vas a enfrentar. Y así somos. Llegamos al principio 5 de la conversión diciendo: yo no voy a correr de este hábito, voy a confrontarlo. Voy a confrontar quién soy yo. Ya no voy a engañarme a mí mismo ni a engañar a los demás. Voy a confrontar mi realidad, mi verdad. Voy a dejar de oír y voy a confrontarme
con Dios. Segundo, era un recordatorio de que él debería de confiar en Dios. Muchas veces tenemos la tendencia de regresar y de empezar a confiar en nuestro talento, en nuestras habilidades, en nuestro dinero, en nuestra gran labia que tenemos para convencer a la gente, en manipular o mirar alguna forma de sacar provecho para nosotros. Pero en este momento Dios le dice, no. Ahora vas a tener que confiar en Dios y en alguien más. Porque ya no vas a poder caminar por ti solo. Vas a necesitar la ayuda de otras personas. Dios nos recuerda, no huyas y recuerda que todo se trata de mí. Y la última cosa en este momento es que cuando Jacob empieza a caminar y va cojeando, Jacob muestra dos cosas. Su debilidad, claro, va cojeando, pero también demuestra su fortaleza, porque ahora sale fortalecido por el poder de Dios. Él caminaría, toda su vida cojearía, pero toda su vida Dios estaría con él. Nunca vuelves a ser el mismo. Dios te da algo que cambia tu vida completamente. Escúchame bien. Los hombres y mujeres que Dios ha dado, tenemos cojeras en nuestras vidas muy grandes. Algunas emocionales, otras relacionales, otras de salud, otras financieras, otras mentales. Tenemos alguna cojera, pero hemos aprendido a depender completa y totalmente de Dios. Sabrás que no has llegado al punto número 5, al punto de la conversión, porque seguimos con nuestra intención de esconder nuestras debilidades, de que no vea la gente lo que yo he pasado, que no noten los demás, porque quiero seguir controlando la forma en que tú piensas acerca de mí. Pero aquella persona que ha llegado al punto de la conversión usa este pasado para glorificar a Dios, para levantar a Dios y decir, mira de dónde Dios me ha sacado y hasta dónde yo he llegado. Aquellos que esconden sus debilidades es porque no han logrado experimentar la gracia y la presencia y el poder de Dios. Una historia preciosa, la historia de Jacob, una historia que ilustra los 5 primeros principios que yo les estaba enseñando de camino a la recuperación en las 5 primeros bienaventuranzas. Una historia que nos ayuda a nosotros a darnos, nos da más confianza porque sabemos que estamos caminando en un buen lugar. En unas semanas estaremos celebrando el lanzamiento oficial de Celebremos la Recuperación. ¿Qué te estoy pidiendo ahorita en este momento? Solamente una cosa. Empieza a ponerlo en tu agenda. Todos los viernes, a partir de julio, todos los viernes iremos a Celebremos la Recuperación. No pienses en un mentor, no pienses en cuántos libros voy a adquirir, ni siquiera me preguntes, ¿cuánto tiempo va a durar, pastor? No me preguntes. Te decía durante la enseñanza, hay personas que quieren venir y en un consejo arreglar toda su vida cuando ellos la han desarreglado 30 años. Imposible. Así no funciona. No mires el tiempo. No mires lo que va a pasar. Simplemente toma un compromiso un viernes a la vez. A partir de julio estaremos comenzando Celebremos la Recuperación. Y espero verte ahí. Me dará mucho gusto mirar cómo Dios va cambiando tu vida y llega a ser de un Jacob un príncipe de Dios. Los dejo para que tengan un tiempo ahí en su grupo y platiquemos algunas de las preguntas interesantes que tenemos el día de hoy. Y nos vemos el próximo domingo en la iglesia y la próxima semana en grupos pequeños. Hasta pronto.